Yo soy estudiante de profesora de geografía, como ya sabrán, ya varios profes me conocen, me caras conocidas. Recientemente con las compañeras terminamos la residencia 4. Mi nombre es Agustina, para que no me conocen. Este día de hoy nos convoca a trabajar este Ateneo. La residencia, yo la realicé en el set número 10, en un segunda turno mañana. Me tocó dar historia, particularmente. Trabajamos de los contenidos de fines del siglo XVIII. Arrancamos con antecedentes internos y externos en aquel siglo colonial y con los chicos pudimos avanzar hasta 1816, que es la redacción del Acta de Independencia. Así que todo ese proceso los chicos me estuvieron acompañando con Cami. Por ahí antes de empezar, para los que ya saben, pero para los que no, me gustaría explicar en qué consiste un Ateneo pedagógico. Es una herramienta, ¿no? Didáctica y pedagógica de reflexión. Se usa en otros ámbitos, no solo en el educativo, pero específicamente en educación nos sirve, ¿no?, para poder reflexionar sobre las decisiones que tomamos dentro del aula, también antes, ¿no?, en la etapa preactiva, en la etapa, ¿no?, también de poder planificar y pensar las propuestas que vamos a llevar al aula, y también durante y después, ¿no?, después de la acción, después del salir del aula. Entonces es una herramienta que nos permite potenciarnos y poder reflexionar para mejorar nuestras prácticas. Por lo tanto, obviamente requiere experiencia previa, ¿no?, dentro del aula, y se parte siempre de una problemática, de una situación, de algo que nos inquiete, para poder también ponerlo en vinculación con el material teórico, obviamente. Ahí sí, por favor. No, eso no era. La leo de acá, había puesto otra cita antes de una autora que trabajamos en residencia con las profes, de Moraes Melo, que ella define lo que es un Ateneo pedagógico y dice: en cuanto a dispositivo para la formación, desde el trabajo en Ateneo se posicionan los futuros profesores a revisar sus propias prácticas, sus diseños de ensayos, generando propuestas más conscientes y con mayor grado de autonomía, promoviendo el pasaje de practicante a profesor. Entonces, básicamente lo que explicaba es una herramienta que nos sirve para potenciar nuestras prácticas y revisar también cuestiones que no solo quedamos también con lo negativo, sino con cuestiones que tenemos. Es un rompecabezas. Hicimos una de las primeras clases con los chicos. La idea un poco fue... En esta clase habíamos terminado de trabajar los antecedentes internos y externos y nos adentramos bien en el proceso revolucionario de 1810. Entonces, como para adentrarnos y para empezar a también recuperar ideas previas, porque ellos siempre algo saben de los contenidos que trabajamos, siempre saben. Yo les presenté por grupos, hicimos diferentes grupos, y yo les presenté este rompecabezas. Me gustó mucho porque participaron re bien, como que los reconvocó, y sobre todo porque como que se fortaleció mucho la cuestión grupal, que hoy cuesta tanto a veces. Atrás, en el reverso, estaban escritas las palabras de todos estos procesos, ¿no?, históricos y eventos que hicieron posible también que se llegue finalmente a este cabildo abierto, ¿no? Todas estas ideas de la educación, de la revolución, de la rebelión de Tupac Amaru, todos estos levantamientos que comenzaron a alzar las voces también de los criollos. Así que ese es uno. Y después fue una de las últimas clases. La idea era cambiar un poco, presentar otro formato que sea más atrapante quizás para ellos. Es un diario, es una especie de artículo que armé en Canva. Que es de la declaración del Acta de Independencia. Yo lo redacté tipo así, artículo periodístico, se comentó un poco. Y por ahí también lo que se buscaba era problematizar esta cuestión entre las provincias y el litoral, los diferentes funcionamientos.
Incluí unas cartas de lectores que analizamos con los chicos. Y bueno. Por venir, por estar. Mi nombre, para los que no me conocen, es Esther Gutiérrez. Bueno, estoy estudiando con las compañeras, estamos en el último tirón de nuestra formación, que le estamos iniciando en realidad, porque nunca terminamos de formarnos, ¿no? Y bueno, quiero compartir hoy con ustedes una experiencia que a mí personalmente me hizo pensar, me quedé pensando en varias cuestiones que dijo Ago, me hizo pensar en el sentido de enseñar y aprender. Bueno, no voy nuevamente a reproducir lo que dijo Ago, el concepto de Ateneo, pero sí me gustaría recalcar, retomar que estos espacios son muy importantes para nosotros que estamos en formación y creo que para los docentes también, ¿no? Que por ahí no tenemos muchos de estos espacios acá en el instituto. En nuestro caso es la primera oportunidad y me parece que son espacios muy importantes, porque acá el Ateneo es un espacio, ¿no?, de reflexión, donde compartimos saberes, experiencias y todo eso que nos ayuda a seguir formándonos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quería recalcar eso, que son espacios muy importantes y que, bueno, es necesario quizás que tengamos más de estos espacios. Bueno, el tema que elegí desarrollar para hoy, para este Ateneo, es la reflexión en las prácticas educativas. Porque considero que la educación, la docencia, no se define únicamente por lo que hacemos en el aula, ¿no?, sino que tiene que ver con varias cosas más. Tiene que ver con cómo interpretamos nosotros, cómo revisamos y cómo construimos lo que hacemos. Entonces, me pareció importante abordar este Ateneo sobre las prácticas, sobre la reflexión en las prácticas educativas. Bueno, como señala Rebeca Nijovic, yo abordé mucho en este Ateneo, mientras me preparaba, recordé mucho a Rebeca Nijovic, que ella es una docente, investigadora, que nosotros también trabajamos con esta autora, porque escribió muchas obras. Trabajamos desde el primer año de la formación, y bueno, la verdad que ella habla mucho sobre la reflexión, entonces la retomo mucho. Y ella, en un texto que trabajamos también en primer año, mis compañeros se acordarán, en Artesanos de la Enseñanza, que lo volvimos a retomar este año y me pareció un texto hermoso volver a retomarlo, porque en primer año, bueno, estamos recién iniciando, interpretamos los textos de una manera y ahora ya, como que ya, después de toda la formación y de todas las experiencias y todo, ¿no es cierto?, ya vemos con otros ojos. Entonces, bueno, yo retomé mucho a Rebeca Nijovic y principalmente el texto este que decía, Artesanos de la Enseñanza, donde ella dice que el docente es como el artesano, ¿no? Ella lo compara con un artesano. Pero dice que el docente combina saberes, experiencias, intuiciones y decisiones también, y que lo ponen que están en constante transformación, así como el artesano, ¿no es cierto?, cuando está haciendo su trabajo lo modifica, lo cambia, le saca algo, le agrega. Bueno, los docentes también, ¿no?, hacemos un poco ese trabajo. Y reflexionar sobre lo que hacemos nos convierte también a nosotros en artesanos conscientes, conscientes de nuestro oficio, capaces de mejorar siempre, ¿no es cierto?, con cada nueva experiencia. Entonces, bueno, por ahí es importante, ¿no es cierto?, lo que ella, esa comparación también que hace, ¿no?, del artesano me parece súper interesante, de poder, ¿no es cierto?, hacer nosotros siempre ese trabajo, porque uno dice, bueno, sí, reflexionar. ¿Cuándo reflexionamos? Verdaderamente, sé que vivimos con mucho trabajo, muy atareados, pero la importancia de reflexionar, y quizás por ahí tendemos a reflexionar a partir de una problemática, ¿no? Pero también es importante reflexionar de las cosas buenas, por ejemplo, de una clase que salió bien.
también podemos reflexionar, no solamente de los errores o lo que tomamos como errores o de algo que no salió tan bien, porque es importante también reflexionar sobre las cosas, bueno, pensar, una clase que salió bien, bueno, a ver, ¿qué es lo que le gustó a los chicos? Esta clase me salió bien, ¿qué propuesta, qué es lo que les llamó la atención a los chicos? ¿Estuvo buena esta propuesta? ¿Les interesó? ¿Qué puedo seguir cambiando, modificando para que salga mejor? Entonces, bueno, también creo que la reflexión va por ese lado, ¿no? De no reflexionar solamente cuando nos va mal o cuando una clase no sale tan bien como esperamos. Así que bueno, ahora voy a pasar a contar un poco de mi experiencia en la residencia. A mí me tocó hacer la residencia en segundo año del CEP 24 en Colonia Rey con Ana, mi computadora, Ana Irene, todos conocemos Ana Irene. Y bueno, durante mi residencia me tocó abordar la Constitución Nacional en el área de ciudadanía. Y bueno, la verdad que para mí fue una experiencia muy significativa, pero a la vez de muchísimo desafío, porque si bien durante nuestra formación acá abordamos algunos conceptos que tienen que ver con los niveles del Estado y eso, pero no en profundidad, en la realidad. Así que me tuve que poner a estudiar muchísimo sobre todos los contenidos de ciudadanía, pero en especial de la Constitución Nacional. Así que bueno, fue de mucho desafío para mí, pero bueno, fue muy significante. Y por otra parte, fue una experiencia también, puedo decir, enriquecedora, porque me permitió también observar a los estudiantes, observar cómo ellos interpretaban conceptos tan abstractos como el preámbulo, las declaraciones, los derechos y las garantías. Así que por ese lado fue para mí muy enriquecedor. Y bueno, en ese sentido puedo decirle que la reflexión fue parte de mí desde el día 0, desde el día 1, cuando empecé las observaciones. Ana me tuvo que bancar 3 meses, bastante tiempo, desde que arranqué las observaciones hasta que terminé mi última clase, fueron 3 meses. Y bueno, yo reflexionaba en todo momento, tuve la oportunidad de hacerlo, reflexionaba antes de entrar a la clase, durante la clase y después de la clase, porque me pongo en red, así que tenía un trayecto bastante largo, lo cual me permitía a mí tomarme, mientras iba manejando, iba reflexionando, iba pensando, la estrategia que propuse, la estrategia didáctica, ¿es tan buena? ¿Será que voy a convocar a los estudiantes? ¿Será que les gusta? Además de ciudadanía, o sea, es como, es un desafío bastante grande. Así que bueno, pude reflexionar, tuve la oportunidad de reflexionar mucho durante toda la experiencia. Podemos decir que es un objeto simple, pero a la vez es muy profundo, ¿no? Espero que no se me caiga y no se me rompa, porque es un regalo. Bueno, cuando me miro en este espejo, está bien. Sí, lo tengo yo. Cuando me miro en este espejo, veo mi reflejo, pero también veo mucho más que mi reflejo. Veo las huellas de mi recorrido durante esta formación, veo a los estudiantes con sus preguntas, con sus risas, con todo lo que me devolvieron en cada clase. Y bueno, como dije, es un objeto, parece simple, pero para mí es muy profundo porque en este espejo no solamente estoy yo, está todo mi recorrido, todo lo que transité durante estos 4 años, está todo lo que me pasó, lo bueno, lo malo, los aciertos, los desaciertos. Pero bueno, entendí que la reflexión no aparece solo al final,
Como decía Gaby o Flor, ya no me acuerdo, estamos en una de las últimas instancias, pero creo que la reflexión, ¿no es cierto?, tiene que llevarnos a pensar que siempre podemos dar más, ¿no? Que a veces es necesario detenerse, mirar, pensar para seguir creciendo. Entonces, bueno, este espejo hoy lo guardo como un símbolo para mí, un símbolo de mi recorrido por acá, por el instituto, de mi experiencia. Y bueno, como dije, acá se refleja todo, mis seguridades, mis inseguridades, mis logros, mis desaciertos, mis decisiones, todo. Acá en este espejo está todo. Y aunque la imagen quizás cambia con el tiempo, ¿no?, porque vamos cambiando, lo que puedo decir que sigue y que permanece son las ganas de seguir aprendiendo, de seguir reflexionando siempre para seguir dando lo mejor. Yo voy a decir presencia. Paso. Ay, bien, yo voy a decir entusiasmo. Ajustalo más. O que te identifique como futura docente. Bueno, desafío, porque es constantemente, como vos decías, todo un desafío, todas las clases. Ay, emoción. Yo, bueno, yo no soy docente, soy la mamá de Agus. Nada, dedicación. Porque mi hija se dedica mucho. Dedicación. ¿Yo? Sí. Yo voy a decir escucha. ¿Anto? Esperanza. Te viniste de Te ver. acompaña acá en la suerte. Ah, no sé. Acá mismo. Bueno, yo digo vocación. Si vocación, está todo. Si falta eso, es como que. Nada, sí, cuesta. Bueno. Ahora cuando tengas que seguir el hilo para pasar. Sí. Ay, no sé, ahí no sé qué vamos a hacer. Bueno, como dije, este tejido representa de alguna manera la docencia misma, ¿no? Un tejido vivo, cambiante, colectivo, lo hacemos entre todos, que se fortalece cada vez que reflexionamos. Porque así como los estudiantes pudieron aprender a leer la Constitución como un texto vivo, así yo también aprendí a leer mi propia práctica, con otros ojos, con los ojos de curiosidad, de asombro, pero siempre apuntando a la mejora constante, ¿no? Quería contarle, bueno, este Ateneo, la experiencia que pude transmitir en el aula. Contarles, bueno, que en principio este Ateneo lo que nos permite es justamente, al no ser un espacio de evaluación, nos permite compartir nuestras propias experiencias que vivimos en el aula con los estudiantes y en este espacio podemos contar aquellos momentos, buenos momentos que vivimos en el aula y los no tan buenos, las clases que pudieron salir bien y las clases que no nos pudieron salir bien, también nos permite poder compartirlo con todos ustedes, ¿no? del Ateneo.
Entonces, sí. Yo contarle, bueno, que en principio arranqué la práctica en el aula, en la escuela de CEP 10, mi transformadora era Andrea. Tuve el curso de segunda, en total 28 estudiantes. Un aula, bueno, en el CEP 10 son una aula pequeña, o sea, no es tan amplio. Y por ahí yo lo que noté en mi experiencia en el aula fue que como docente, para poder dar una clase tenemos que planificar previo y pensar qué vamos a planificar, ¿no? Entonces, lo que noté en el transcurso fue justamente la problematización. El tema que yo busqué fue cómo problematizar un contenido, porque por ejemplo a mí se me asignó el contenido de diversidad cultural de pueblos de Latinoamérica, y yo pensaba, cuando me entró en el tema, bueno, ¿cómo problematizo? Porque para dar la clase yo tengo que pensar cómo problematizar ese contenido, qué doy de diversidad cultural. Entonces pensaba, solamente tengo que dar, no sé, pensar en plantear los pueblos originarios, a ver, los mayas, los aztecas, como para buscar información y nada más, o sea, que los chicos puedan darle datos de esas civilizaciones, de esas comunidades, o cómo planteo mi planificación, mi clase, ¿no? Entonces, con este contenido, que me fue muy difícil, digamos, problematizarlo, pero pensar, digamos, cómo darlo, tuve que, bueno, investigar, estudiar sobre la diversidad cultural, y bueno, uno de los autores que yo retomé para esta clase fue de Silvio Winterbaum, que él habla de que, bueno, que problematizar es preguntar. Previo a una clase, nosotros para planificar tenemos que preguntarnos qué queremos enseñar, cómo lo queremos enseñar y para qué, ¿no? Que partir de eso, partir de una pregunta, es decir, que bueno, que enseñar ciencias sociales desde una perspectiva constructivista parte de la idea de una enseñanza bidireccional, ¿sí? Es decir, que es de un ida y vuelta. Lo que yo noté en el aula es que, como éramos un montón, éramos varios, 28 estudiantes en total, la problematización por ahí no la pude llevar de manera correcta en el aula, ¿no? Entonces no pude lograr esta idea de una enseñanza bidireccional, ¿no? De que yo haga una pregunta problematizadora y de poder interactuar con los estudiantes, porque bueno, por ahí éramos tantos que por ahí los chicos hablaban mucho, les gustaba hablar mucho y costaba llegar e interactuar con ellos. Pero bueno, esa es una dificultad que yo noté, tengo que seguir trabajando en eso, ¿no? Y además Silvio Winterbaum me dice que plantear una clase a partir de la problematización es, bueno, esto, ¿no? De partir, digamos, con una pregunta, abre la clase, pero no solamente queda en abrir la clase, sino que la pregunta problematizadora la trabajemos continuamente en el desarrollo y en el cierre, que se vuelva a retomar esa pregunta y que se pueda generar esa enseñanza, porque él dice que los chicos, los estudiantes, o sea, que el docente no lo sabe todo y no tenemos que creer que los estudiantes son unos ignorantes total, dice él, ¿no? Claramente lo dice así, sino que ellos también tienen sus ideas, tienen sus pensamientos, tienen sus concepciones, sus hipótesis que puedan tener del tema que uno como docente le pueda presentar en el aula.
Entonces tomar esas ideas que ellos tienen y con el saber que el docente lleva al aula, poder construir el conocimiento en ese diálogo, ¿no? en esa enseñanza bidireccional que se da. Y bueno, para poder problematizar, dice Ciro Winderman, que tenemos que recortar, porque si bien las ciencias sociales es un área muy amplia, ¿no? es compleja, recortar nos va a permitir construir nuestro objeto de enseñanza, que justamente nuestro objeto de enseñanza va a ser la realidad social, ¿sí? Es central que si el estudio de la realidad social es nuestro objeto de enseñanza, dice, trabajamos a partir de problemáticas que nos permiten comprender la realidad presente, es decir, cuando abordamos una cuestión del pasado vinculándola al presente. Esto me hace pensar, por ejemplo, cuando yo pensaba, digamos, cuando me dieron el tema de diversidad cultural, o sea, ¿qué doy? No sé, los mayas, los aztecas, y solamente me baso en el pasado o lo tengo que traer al presente, cómo esas comunidades, cómo esos pueblos originarios siguen, ¿no? Seguimos, digamos, repensando en eso de cómo es, bueno, conocer sí las comunidades que estuvieron en el pasado, pero traerlas al presente, vincularlas con el presente, cómo están esas sociedades ahora, ¿sí? Tengo también la idea acá, no lo imprimí. Entonces, por eso retomé a Silvio Winderman, porque bueno, para poder enseñar un contenido tenemos que recortar, porque si bien en ciencias sociales al ser tan amplio, por ahí tendemos a querer como enseñar todo y al final no sabemos qué enseñar. Si recortamos el contenido no quiere decir que vamos a abandonar otro saber, otro recorte, sino que lo podemos ir relacionándolo, retomándolo, y en este recorte, en esta enseñanza también se va a construir, digamos, el saber de todos los se va a enseñar la realidad social a partir de todos los aspectos, ¿no? Lo económico, lo social, lo político. Y otro autor que también tomé para plantear sobre la problematización es Isabelino Siede, que él dice que en esta concepción la función básica de las preguntas es despejar la mente del estudiante y despertar su atención sobre el objeto de conocimiento que se les ofrecerá en enseñanza. Bueno, él en su escrito, digamos, hay un capítulo, el capítulo 9, que habla de esto, ¿no? De que la pregunta es para despertar, bueno, él dice, bueno, despejar la mente de los estudiantes, pero también para despertar su atención, que no, con una pregunta problematizadora, no la tenemos que también dejar ahí al principio, sino que esa pregunta les genere, ¿no? Les genere el asombro, ¿no? y que pueda despertar su atención sobre lo que se les va a enseñar, que va a ser el objeto, ¿no? del conocimiento. Y el docente debe estimular en sus estudiantes el deseo de saber antes de exigirle los esfuerzos necesarios para aprender. ¿Y cómo podemos estimular? Bueno, tenemos que proveer, ¿no? Además de una pregunta problematizadora, para que ellos puedan pensar cómo dar o armar una respuesta a esa pregunta, ¿no? Tenemos que también darle otro tipo de contenido, otras estrategias u otro método. Y por ahí, para eso, bueno, él dice que tenemos que plantearle, bueno, podemos plantear también darle imágenes, que esté todo relacionado con el contenido,
un escrito, un texto, un video. Y relacionado con el tema que no tengo para hacer, pero bueno, puedo compartir el tema que voy a hablar. Es el tema que me trae con dificultades. Ay, no le estaba, no te alcanza a pasar ella, chica, que está lo de su trampa. Mira, Bueno, ¿cuál es el tema? el título, sí. El título de mi Ateneo es El desafío de la votación, logrando profundidad y relevancia a través de recortes temáticos en ciencias sociales. Y si ustedes prestan atención, es una nuca, una cabeza a la parte de atrás, con un corte de pelo que es el recorte. Eso significa. Es un juego de palabras. Es un juego de palabras y de imágenes. Bueno, en las ciencias sociales, bueno, los ateneos, repito, como dijeron las chicas, son espacios de reflexión y de aprendizaje mutuo. La dificultad que aparece, que no es un defecto en las ciencias sociales, es hacer un buen recorte, porque todo no se puede enseñar. Entonces, la crisis aparece, no sabía. No, antes que nada quiero aclarar una cosa. Yo estoy última, pero no es porque yo elegí estar última. Me dejaron última, mis compañeras no me dan ni opción porque vos sos la que más hablás, así que vos te quedás última. Apago la luz. Pero no las voy a dejar que se salgan con la suya porque lo mío va a ser muy corto. Bueno, el tema con los recortes, que fue lo que me sucedió, a mí me tocó de conformadora Rocío, una genia total. Primer año en el set 10 y geografía, así que estaba como en lo mío. Y para terminar, la suerte que tuve, problemáticas ambientales me tocó, diferentes niveles de análisis. Y ahí empezó el verdadero problema. Problemáticas ambientales a nivel global, a nivel regional y a nivel local. Bueno, para los que no saben, yo tengo una formación previa en biología, así que bueno, me costó, ni se imaginan cómo poder acotar el contenido, hacer mi recorte y que sea productivo, ¿sí? Que sea significativo para los estudiantes. En principio, yo sabía a nivel local y regional en qué centrarme, pero a nivel global empecé a patinar en hacer más. Quería enseñar todo, no sabía qué sacar, porque todo me parece importante. El derretimiento de los glaciares, la emisión de gases de efecto invernadero, la fabricación, les mostré en una de las imágenes un Tesla, porque Tesla es de lino, es eléctrico, qué sé yo, pero les expliqué que se hacía de un acero, de una aleación, qué sé yo. Bueno, todo para mí me pareció importante. Entonces, cuando planifiqué mi recorte para este primer tramo de el análisis global de las problemáticas ambientales, yo pensaba que el recorte era maravilloso y que me quedaba perfecto para acotar mis contenidos. Y no me pasó. Había organizado 2 clases y después, bueno, seguía con regional y local. Y terminé haciendo 4 clases porque no me terminaban de cerrar, porque me parecía que me faltaban contenidos o que los contenidos que había dado, como mi recorte no estaba tan acotado como yo pensé que estaban acotados, se me dispersaba la información. Entonces no era significativo. Y como dice Amelia Furman, es preferible un conocimiento profundo que superficial. Entonces, bueno, los que tampoco saben, yo vengo de Conesa, así que venía de Conesa y me volvía, y esa hora y media de viaje me servía para reflexionar, para repensar, sobre todo esto, los contenidos, por esto de los recortes. Yo vengo con los recortes compleja desde antes, o sea, este año, yo terminé de comprobar.
he leído y releído toda la bibliografía que tuvimos a disposición, menos es más. Winterberg, por ejemplo, dice que 2 o 3 recortes son suficientes, y sí, son suficientes, pero si yo no lo hago de forma correcta, termina siendo perjudicial, ¿sí? Sobre todo cuando tenemos que planificar. Por eso la importancia de un buen recorte. Yo lo que traje, bueno, que se cayó todo. Era de Sí, el arbolito. Bueno, pero justo me quedó la parte donde el recorte que había hecho estaba perfecto, ¿sí? En la primera parte que se cayó había un Canva que estaba impreso que menos mal que lo imprimí. Pues yo siempre pienso, digo, bueno, y si se corta la luz, o si no sé qué, siempre pienso que me encanta la tecnología, pero la tecnología no siempre nos acompaña. Rocío sabe perfectamente, yo me llevo mi propio Proyector. Proyector, todo por las dudas, que no esté o que qué sé yo. Bueno, de todas las cosas que podían salir mal, el control remoto de la tele no tenía pila. Bueno, eso ya no tuve esa previsión, ya está. Pero justo sí había impreso el Canva que iba a presentar, así que bueno, lo que hice fue ponerlo en el pizarrón y me salvó la vida. No sé si lo alcanzaron a ver, pero ese Canva tenía un montón de gráficos de torta, de barras, porque la geografía también vamos a ver. No importa, eso es poquito. No importa. No, nada, es nada, para que vean que el nivel de dispersión de un mal recorte, ¿sí? Terminé haciendo las 4 clases, una de las clases era el análisis de estos gráficos que no están mal, son interesantes, pero eran chicos de primer año y yo les quería enseñar todo, les quería dar todo. El calentamiento global desde todos los puntos de vista. Póngalo en el piso, sino acá. No importa, ya está. Como cierre de clases, en general, se recortó todo. Si yo tengo un buen recorte, puedo hacer un buen propósito y diseñar criterios de evaluación e indicadores más acotados y más reales, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que logré en la última etapa, en la etapa de análisis regional? Que elegí la deforestación del Amazonas porque es un tema que absolutamente todos conocen y son medianamente conscientes de lo que significa sacar los árboles del pulmón del planeta, porque los chicos conocían a la Amazonia como el pulmón del planeta. Y por otro lado, esa clase, digamos, de la Amazonia estuvo muy interesante porque yo les hice una carta inventada de Yara, una nena que vivía en la selva, y les contaba cómo era su vida antes de que vayan a deforestar. Y todos estaban re apasionados. Me decían, ¿y la carta nos la mandó a nosotros? Sí, se la escribió de Yara, ustedes estaban contentos. Y cuando llegó, me encantó. Pero bueno, eso pasó porque ahí hice un muy buen recorte. Entonces los propósitos me quedaron bien y los criterios, los indicadores, mejor todavía. Y después me tocó la parte final, digamos, que era la local, el análisis local de las problemáticas ambientales. Y acá tenía para hacer 10 clases, si Rocío me hubiese permitido, porque la realidad es que el río Colorado tiene asociado un montón de problemáticas ambientales, ¿sí? Los chicos hicieron como, yo les armé un juego de rol, cada tarjeta era un personaje diferente, eso se ve reflejado en el último papel. Doña Marta, que era una vecina del barrio, que era usuaria doméstica de agua, Camila, que era una estudiante, que era una joven defensora del derecho al agua, Don Luis, que era productor de tomates y era el agricultor local, y por último el ingeniero Pablo, que era técnico del sistema de riego y el responsable técnico del sistema de distribución. Y la idea era que, por grupos, cada grupo representaba un rol y tenían que llegar a unificar criterios para que todos pudiesen utilizar el agua sin perjudicar al otro, hacer un consenso. Entonces, bueno, todas las ideas fueron plasmadas en el mapa rudimentario del río Colorado, que va a dar la chacra, bueno, donde vive Marta la escuela.
Y esto también es producto de un muy buen recorte que me ayudó a escribir un buen propósito y con los criterios de evaluación y los indicadores que quedaron bien. Las ciencias sociales tienen este defecto, que no es un defecto, sino que es una encrucijada pedagógica de elegir entre un conocimiento superficial o profundo. Y la idea es que todo el tiempo sigamos leyendo. Me sirvió mucho la ficha de cátedra que hacía alusión a Isabel Nociede con respecto a los deportes, y siempre esto de menos es más. Eso me lo repito como un mantra, porque además me dispersaba en las clases cuando los chicos me preguntaban de cualquier cosa que veían de algún dibujo. Bueno, íbamos navegando por otras aguas. Pero bueno, se trató de esta problemática de las ciencias sociales que son infinitas, porque uno las puede abordar desde tantos puntos de vista diferentes que termina siendo, digamos, complejo poder acotar los contenidos que uno quiere transmitir.